Vamos a grabar. Entonces, bueno, pues hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas. En estricta teoría son Lupita, Alan e Iván, me parece, los que nos iban a externar algunas dudas sobre los temas que hemos visto o algunas otras inquietudes, cualquiera que ésta sea, pero pues obviamente que no está limitado a ellos, sino que quien tenga alguna duda o quiera preguntar algo, pues adelante. Entonces, Lupe, te veo que estás sin el mute. ¿Gustas empezar con preguntar algo, comentar algo? Buenas noches. ¿Quién? Tú, Lupita. Ah. ¿Sí está Iván? Sí, por ahí debe de andar. Ahí está. Ya apareció Bruno, Iván. Creo que él tiene poco tiempo, ¿no? En esto. Sí, así es. Iván, ¿tú tienes alguna pregunta que quisieras hacer? No, pregunto porque quiero hacerle la pregunta a él. Ah, ok. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de religión? Si es que antes estaba en otra religión. Ah, ok. Pues en realidad no estaba en otra religión. Toda mi familia es católica, pero nunca fui yo devoto del catolicismo. O sea, no creo mucho en la iglesia católica, ¿no? Más que nada. Entonces, más bien, solamente creía en Cristo, creía en Dios y pues yo no sabía que eso era ser cristiano, más bien. Entonces ya al conocer a Jimena fue que me acerqué más y pues ahora me digo que soy alguien cristiano, ¿no? Eso fue más bien lo que me pasó en mi caso. ¿Hay alguien más aquí que le gustaría completar o complementar la respuesta de Iván o con su propia experiencia a Lupita? No se amontonen. Yo pienso que... Cuidado con los micrófonos. Ya. ¿Ya me escuchan bien? Pues yo pienso que, bueno, más bien no pienso, creo firmemente que tú no eliges ser cristiano. Dios te eligió a ti y en algún momento de tu vida llega este llamado. Pues solo nos queda estar agradecidos porque hay gente que está cumpliendo con lo que Jesús pidió, que es ir y predicar el evangelio. Y gracias a eso es que uno alcanza este llamado, recibe este llamado, pero siempre llega en el momento en el que Dios tiene previsto para nosotros. No llega antes, no llega después, no llega tarde. Muchas veces nos rehusamos, digo, aquí voy a hablar en plural porque pues yo crecí en un hogar cristiano, pero pues muchas veces Dios te llama de una u otra manera. A veces, digamos, entre comillas, te habla por las buenas, te busca en un momento bueno de tu vida, y hay veces que Dios decide llamarte a través de alguna prueba, de alguna enfermedad. Son diferentes los tipos de llamados que puedes recibir, pero al final es agradecer a Dios porque hay alguien que allá afuera que está llevando su palabra, y gracias a eso pues todos llegamos aquí. Y cuando ya eres cristiano, ¿qué sigue? Por ejemplo, como yo que soy católica, ¿no? Y ya después son cristianos. ¿Qué sigue? ¿Se bautizan o cómo? Correcto, aquí ya vienen estos llamados pasos de fe. Una vez que recibes a Jesús en tu corazón y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, pues comienzas a congregarte, a convivir en la iglesia, pues a buscar aprender más. El bautismo es un paso de fe. Es, ¿cómo decirlo? Aquí ¿Pero quién te bautiza? Es a lo que voy. Aquí es donde viene la diferencia con el catolicismo. Cuando en la religión católica bautizan a un bebé, pues lo hacen para protegerlo o para limpiarlo de pecado, pero al final es un bebé que no tiene conciencia, entonces no ha cometido pecado alguno. El bautismo lo tienes que hacer con conciencia, sabiendo que de manera simbólica muere el hombre viejo al sumergirte en el agua, y cuando sales, sale un hombre nuevo. Es un paso de fe que uno debe cumplir, pero en el momento en el que se sienta preparado. Así es.
justamente es como esa parte del bautismo, pues como Jesús también cuando estuvo en la tierra nos enseñó sobre el bautismo y justamente él lo hizo a una edad de adulta. La vida de Jesús no solamente empieza a partir de que empezó su ministerio a evangelizar o ya siendo adulto, sino sabemos que la vida de Jesús empezó desde el vientre, ¿no? De María, hasta que nace y toda su vida. Y justamente Jesús ya hace su bautizo de una forma consciente, de una forma adulta, y como decía Esteban, el bautizo aquí pues es un acto de fe y también para dar testimonio de que reafirmas que el hombre viejo que hay en ti muere y eres una nueva criatura. Y retomando el tema que decía Esteban hace un ratito, que decía que no es que nosotros hayamos buscado a Cristo, sino que Él es el que ya nos había elegido. Yo quisiera compartirte el versículo, si quieren solo anótenlo y ya después lo ven. Primera de Juan 4:19, que dice que Él nos amó primero. Entonces, antes de que nosotros decidiéramos decir, ah, sí, Jesús, yo te amo, es porque Él ya nos amó a nosotros desde antes y en nosotros es que lo empezamos a amar. ¿Y cómo sabes cuando nos habla Dios? Porque en un tema hablaban de eso. Bueno, la palabra de Dios básicamente está escrita en la Biblia. Sabemos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro que sí es escrito por hombres, pero es inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, la forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros es a través de su palabra, es lo que siempre decimos. Por eso es la importancia de orar. Orar es la acción de hablar con Él, no un rezo que es repetir, sino hablar con Él, externarle tus sentimientos, tus pensamientos, necesidades, tu amor, cualquier cosa. Eso es orar y recibir el mensaje a cambio por parte de Jesús, por decirlo de alguna forma, de Dios, perdón, es a través de su palabra, leyendo la Biblia. Entonces, tener comunión con Dios, como lo comentamos varias veces, justamente es eso, es el proceso o la acción de todos los días, no importa la hora, no importa el ritual, ¿no? O sea, no es como que tengas que persinarte, hincarte, pararte, sentarte, acostarte, no importa. Lo que importa es el expresar tus sentimientos y leer, meditar en la palabra de Dios para entonces escuchar la voz de Dios a través de su palabra. No hay un ritual como tal, pero sí a través de su palabra también encontramos pues esas, pues como indicaciones o consejos que Jesús nos da para orar, ¿no? Que es apartarte a solas, entrar en tu recámara o en tu aposento es como dice la Biblia, pero entrar en tu lugar en donde puedas tener intimidad con Él, en donde solo sean tú y Él. Hablas con Él, tienes un momento de silencio, de meditación, que es pensar, lees la Biblia y conforme vas leyendo, el Espíritu Santo actúa de una forma tan finita y tan sutil que vas escuchando literalmente su voz cuando estás leyendo su palabra. Pero para poder tener el Espíritu Santo, primero necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Hace ratito y expongo esta otra pregunta de otra persona, vamos a decirlo como una pregunta anónima de nuestro público. ¿Estás hablando de mí? Me preguntaba justamente, bueno, ¿y tú cómo sabes cuándo ya eres cristiano? ¿No? Me decían, o sea, te hacen como un certificado, o viene el pastor y te dice, hola, tú ya eres cristiano, bienvenido. ¿Cómo es? Entonces, aprovecho un poquito el espacio para responder aquí también en este escenario la pregunta y uniéndola un poquito con la de Lupita, pues, ¿cómo sabes que ya eres? Pues cuando tú decides en tu mente y en tu corazón arrepentirte o reconocerte pecador, reconocer que necesitas a Jesús y decirle, Señor, te recibo a ti y te acepto como mi único Señor y Salvador.
me arrepiento de mis pecados. A lo mejor en ese momento no vas a ser específico y decirle, ayer le copié a mi compañerito en la escuela o le saqué la lengua a la vecina, no. Simplemente el Señor ya sabe cuáles son esos pecados. Entonces, pero te reconoces ante Él como una persona pecadora y que reconoces que Él, ese sacrificio que hay en la cruz, fue para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, y lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Eso es un acto de fe. Ya hemos hablado de la fe, y la fe es algo que no se puede ver. Por lo tanto, no es necesario que vuelvan a derramar sangre, no es necesario que haya una cruz física enfrente de nosotros, no es necesario que venga un pastor y nos dé, por ejemplo, una cachetada o nos diga tú sí, tú no, tú sí. No, eso es una vez más en tu corazón con Dios. Realmente reconocerle y decir, hoy te quiero seguir. ¿Y qué sigue? Como ya alguien lo dijo, pues empezar a tener una comunión con Dios. Y es como yo le explicaba a nuestro visitante anónimo que me preguntó, pues es como cuando nos hicimos novios, pues empezamos a conocernos y empezamos a platicar quién eres tú, quién soy yo, y así empezamos a tener una relación. Y con Dios es similar. Empezamos a orar, empezamos a estudiar su palabra y empezamos a convencernos que lo que estamos haciendo, eso es lo que nosotros queremos seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo es a través de la oración, del estudio de la palabra, y también la palabra nos dice que es importante congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Pues para aprender. Una congregación es más o menos lo que hacemos aquí todos los días, que son los domingos. Hay un conferencista enfrente al que le llamamos pastor, expresa o expone un tema y todo lo basa en la palabra de Dios. Y entonces empezamos a caminar y a tomar acciones en nuestra vida conforme la palabra de Dios. Y así es como nos vamos acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo sé que es la voz de Dios? Yo te podría decir que cada uno de nosotros aquí lo hemos experimentado y lo hemos escuchado en diferentes formas, básicamente de su palabra, pero el Espíritu Santo tiene diferentes formas de comunicarse con nosotros y a cada uno lo hace en su cada cual, ¿no? En su corazón, escuchas, en el oído se escucha como algún versículo de pronto cuando tienes alguna circunstancia, o en una canción, o en una predicación, o como ya lo habíamos dicho también en una plática antes, a través de alguna persona que se acerca a ti y te da un consejo cristiano. Esa es la voz de Dios. No un consejo cristiano, perdón, no quiero ser religiosa ni... porque si algo no es lo que le gusta a Jesús es la religión. Algún consejo basado en la palabra de Dios, ¿no? No sé si me expliqué. Sí. O como siempre di muchas vueltas. Así es. En un tema hablaron, hay una palabra que yo apunté, no sé si esté correcta, y yo apunté, el amor que nos da Dios se llama ágape. ¿Sí está bien o no? Sí. A ver, un valiente en ¿Qué la sala, significa ágape? que fue el que, Esteban, creo que fuiste tú el que lo comentó. Sí, yo lo... Espera, ahí. Ya. Sí, pues no ahondé tanto en el tema, porque justo quería que alguien hablara en específico de ese tema. Es meterse un poquito como en historia o en la etimología para definir cuáles son los tipos de amor y cómo es que en la palabra de Dios, al tener tantas traducciones, si te vas al idioma original, pues cuál es la palabra. Esperen, denme un segundo porque por aquí lo tenía. Esperen, vuelvo con ustedes. Si quieren poner musiquita. Existe, ahorita que nos dé un poquito de trasfondo o más luz, Esteban, en esta respuesta, porque sí es muy etimológica, pero existen diferentes tipos de amor. Te lo digo en palabras humanas o palabras comunes y corrientes. Existe el amor fraternal, existe el amor eros, que es entre parejas, existe el amor hacia Dios, y es diferente la forma en la que nos amamos como hermanos, que en la que amamos a nuestra pareja física, que la que amamos a Dios.
que es algo de lo que también ya habíamos tocado en alguna plática, creo que era hacia mí a la que la decían, que no es lo mismo como tú amas a tus hijos que como tú amas a Dios. No es lo mismo como amas a tu pareja que como amas a tus hijos. Y así, etimológicamente hablando, la palabra amor tiene diferentes significados dependiendo el amor hacia quien vaya, porque obviamente que pues, tiene cada una sus particularidades por el tipo de relación que llevas con esa persona. Esteban, ¿ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Eh, pues sí, justo así como lo mencionas, Gaby, el amor ágape es el amor expresado en la Biblia que tiene Dios hacia sus hijos. Metiéndolo a este contexto, pues es el amor de un Dios. No es el amor de un padre, no es el amor de un hermano, no es un amor de pareja, es el amor de tu creador, hacia su creación, para, para ponerlo bien en contexto. Y viene definido en 1 Corintios 13, del 4 al 6, donde nos dice qué es el amor, o cuál es el amor que expresa Dios por nosotros. El amor es ¿Corintios qué? 1 Corintios 13, Ajá. versos 4 al 6, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esa es la palabra, o bueno, la definición ya en palabras un poco más entendibles de cuál es el amor ágape. Y en la Biblia, a lo largo de diferentes versículos que nos hablan sobre el amor, podemos diferenciar entre ese amor ágape, entre un amor eros y entre un amor fraternal. Sería muy bueno que podamos, alguno de nosotros, poder compartir este tema aparte porque sí es profundo y básicamente pues es el significado etimológico de la palabra amor y pues va de acuerdo a, es que de repente suena y no sé qué significa, y pues va de acuerdo al tipo de relación de la que estamos hablando. Entonces básicamente el amor ágape es el amor de Dios hacia sus hijos. Sí. Ya serían todas mis preguntas. ¿Cómo, Lupita? Yo pensé que tenías como unas 20. Iván, ¿tú tienes preguntas? A ver, yo sí tengo. Gracias, Lupita. Ya. Como hoy soy maestra, Nada, te gracias has a ganado todos. una ¿Me estrellita en tu escucho? frente. A ver, Gracias. ya escucho. ¿Sigo yo o no? Sí, Iván, ahora sí. ¿Por qué Dios decide que, por ejemplo, a alguien, a una mujer la violen, la torturen y, o sea, ¿por qué decide que alguien viva ese tipo de cosas tan fuertes? ¿O cómo es que pasa? O sea, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Porque Dios permite que haya maldad. Exacto. ¿Alguien gusta o me dejo ir cual gorda en tobogán soy? Vas. Yo lo primero que te diría es que estamos hablando de un Dios soberano, pero es un Dios soberano que es un Dios de amor y es un Dios de propósitos. Si bien permite cosas que nos pase muchas veces cosas malas, llegadas a ese extremo como el que acabas de decir, una violación, un secuestro, enfermedades muy graves, yo te puedo poner el primer ejemplo, o como primer ejemplo, la misma vida de Jesús, o más bien la misma muerte de Jesús. Si nosotros nos enfocamos únicamente en la muerte de Jesús, en la forma en la que murió Jesús, y no solamente en la que murió, sino momentos antes de que muriera, y nos enfocamos en eso, es como quedarnos en la visión de por qué Dios permite que violen a una niña. Si solamente nos quedamos en eso, pues evidentemente sí es un Dios, pues, muy severo, y lo digo entre comillas, y solamente parafraseando. Sería un Dios realmente extraño, el Dios que permite que su hijo muera de la forma en la que murió Jesús. Que sea burlado, que sea escupido, que cargue la cruz, que le den los latigazos, que le pongan esa corona de espinas, que lo claven en sus manos, en sus pies,
y que le den vinagre, que le hagan todavía más larga su agonía. Pues sí, evidentemente si ahí nos quedamos en la historia, evidentemente pues sí sería un Dios muy sangriento. Como que si Dios solamente permite que pasen esas cosas para, pues porque se le olvidó, o porque no se dio cuenta, o porque a lo mejor Dios ese día estaba enfocado 100% en la congregación y descuidó el rinconcito de allá donde a la niña la estaban secuestrando. Evidentemente no. Dios no se equivoca, Dios es soberano y Dios está pendiente de todo, de todo, de todo. Por eso Él es omnipresente. Pero al final todo tiene un propósito. Perdón por interrumpir. Sí. La respuesta que yo creo que quiere Iván es saber por qué suceden las cosas malas en esta tierra. La respuesta es que esta tierra está siendo gobernada por el demonio, no por Dios. En cuanto Él venga, todo va a cambiar. No habrá maldad, no habrá miseria, no habrá llanto ni dolor. Pero mientras eso sucede, estamos siendo gobernados por Satanás. Por eso el reggaetón, por eso vive la vida al máximo, haz lo que quieras, disfruta hoy, no pasa nada. Si te gusta, hazlo, si te late, ¿cómo vas? Y esa es la mentalidad y la mentira que te vende el diablo, ¿sí? O sea, las cosas por Dios son perfectas y no sucedería nada de eso si Él estuviera gobernando, pero Él no está gobernando esta tierra por el momento. En Apocalipsis vas a ver el desenlace de esta historia en la cual estamos todos y allí te vas a dar cuenta cómo va a terminar. El diablo se tiene que llevar a los que más pueda con él, porque sabe cuál es su final. Y su final es que terminará en el lago de fuego atado por Dios y con todos los que lo siguieron. Y obviamente ahí sí será el crujir y lamento y rechinar de dientes. ¿Y por qué todavía no viene a gobernar? Porque pues todavía tenemos tiempo de poder llegar más personas a Cristo y evitar pasar por esa parte. Tienes razón, César, 100% en todo lo que dijo, que estamos siendo gobernados por el diablo en este mundo y por todo lo que existe. Pero sí creo también que cuando Dios permite que algo malo pase, cuando dice la palabra que todo lo que le pasa a los que aman a Dios, les ayuda bien. Entonces, pues puede pasar cosas malas, porque en este mundo pues no venimos solo para ser felices, y la Biblia también lo dice, ¿no? Que en este mundo tendremos aflicciones, pero justamente ahí es en donde tenemos que confiar en Jesús y seguir a Jesús para que todo lo que nos pase nos ayude a bien. Y tocando un poquito justamente el ejemplo o la pregunta que hacías de por qué permite que violen a una niña, yo conozco a una persona de la iglesia y cuando ella tuvo 4 años, ella fue violada sexualmente. Entonces, ¿por qué permite Dios que eso pase? Hoy es una niña que conoce la palabra de Dios y que lo que pasó le sirve para dar testimonio y para llegar a otras niñas que han sufrido eso y para poderles dar a esas niñas esperanza, consuelo y testimonio de que al final la niña no se quedó siendo abusada de por vida ni se quedó traumada de por vida, sino que Jesús la sanó, la limpió, la rescató y hoy su vida tiene un propósito diferente. Hacia allá iba mi respuesta. Lo que dice César es 100% cierto. Eso es el mundo que estamos viviendo hoy. Pero si de pronto pasas por eso, entonces el propósito que tiene Dios para eso es que después des testimonio y que ayudes a otras personas. Hay muchas personas, muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente, mujeres que han sido golpeadas por sus esposos, niños que han vivido experiencias de padres divorciados. Ese es mi testimonio. Y al final dices, ¿por qué Dios permitió que mis papás se divorciaran? Cuando fui niña sufrí, lo lloré, me dolió, viví con psicólogos desde que voy en el kinder, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? Ah, bueno, en su momento, cuando Dios te recoge, cuando Dios llega a ti, cuando Dios te sana, entonces ahora lo que uno tiene que hacer es dar testimonio de eso. Y el mundo está lleno de niñas violadas, el mundo está lleno de mujeres golpeadas,
de niños de papás divorciados, de niños que sufren anorexia, de niños que sufren muchísimas cosas. Pero el propósito, yo creo, es que cuando Jesús viene a tu vida, te sana, ahora nuestra labor es ir y compartir esto con otros que están pasando lo mismo que nosotros. No sé si me explico, Iván, a tu pregunta. Y también quiero complementar un poquito la respuesta de ambos. Recordemos que Jesús vino por lo peor cuando estuvo aquí en la tierra para dar testimonio del poder de Dios, para dar testimonio de su poder. No vino por la gente más preparada, no vino por la gente más buena, vino por lo peor y hizo un cambio radical en sus vidas para dar testimonio de su poder. Entonces creo que también viene de la mano con esta pregunta. Yo tengo, a ver, otra duda. Por ejemplo, en África, ¿no? Que no son cristianos porque pues, no tienen ni idea y no es porque no quieran, sino porque sino porque pues, no saben, ¿no? No conocen. O sea, ellos no los va a salvar el Señor por ignorancia. ¿Alguien que me ayude? O me dejo ir como gorda en tobogán, porque ya saben que lo que no me sé me lo invento. No, no es cierto. Espera. Creo. África es un lugar donde predomina la idolatría. Allá adoran la magia negra y eso ha llegado hasta Cuba. Y obviamente lo más alejados que puede estar, ellos son de Dios. Ellos creen más en sus muertos, en sus demonios y están entregados a ello. Claro que hay misioneros que han ido allá, hay mucha gente africana que se está salvando o que los están matando incluso por declararse cristianos, pero su paga y su premio es estar en el paraíso con él. Aquellos que el Señor permitió que se volvieran sus hijos. Pero es un continente prácticamente de brujería. Viven dentro de la brujería y la magia negra. Pero, por ejemplo, o sea, llegan a una tribu y un misionero, ¿no? Llega a una tribu y no deja que, o sea, el líder de la tribu no deja que entre, entonces nadie se entera de la palabra del Señor, pero, o sea, ni siquiera tienen una noción de lo que eso es. O sea, me refiero a ese tipo de gente aún así, ¿no tendría salvación? Mientras no se arrepientan, mueran en sus pecados, no hay salvación. Pero ellos no saben de qué se tienen que arrepentir, o sea, esa es mi duda, la gente que no tiene ni idea de esto. No, mira, los misioneros que van es gente muy preparada, que seguramente ya sabe el dialecto y se los va a decir en su idioma, en su lengua, para que ellos lo entiendan. Dios te prepara precisamente para esas misiones. Entonces ya queda en ellos si el Señor permitió que lo aceptaran o no. Creo que la duda de Iván va más dirigida a todas las personas que murieron sin haber escuchado de Jesús. Exacto, exactamente, pero que no escucharon nada. O sea, no que sabían y le decidieron ignorar, sino que ni siquiera estuvieron cerca de enterarse. Bueno, a quien nunca le dieron la palabra será juzgado por sus obras. Si fue una buena persona que siempre trató de ayudar con pecados y todo, pero generalmente ayudaba, siempre tendía la mano sin esperar nada a cambio y que se quitaba la camiseta y el pan de la boca por otros, por sus obras será juzgado, pero porque él no sabe de la palabra. Entonces, esa es la misericordia de Dios para esas personas. Y hablando de la geografía, me parece que hoy en día ya todo el mundo, todos los continentes, aún como África, que son tan idólatras, ya hay muchas iglesias cristianas y mucha gente que ha llegado a compartir ahí la palabra de Cristo y mucha gente que, como dijo mi tío César, ya han sido salvados. Y también, ¿quién preguntó? Creo que por qué no ha regresado a Jesús o por qué no ha gobernado él. Me parece que justamente este es el tiempo que está dando como para seguir
compartiendo y cumpliendo con esa misión que tenemos evangélica de compartir la palabra de Dios por todo el mundo. Y es el tiempo que tenemos justamente ahorita. Por eso es que no ha vuelto. Ma, ya vas a llegar a casa. Nada más ponle mute. Gracias. Ok, sí, eso. Cuando pregunté, ya te preguntó lo de por qué todavía no gobierna. ¿Quién se escucha? Porque todavía no llega el tiempo. Ajá, exacto. Justo me imaginé que era para eso, para que todos se nos enteren. Así. A ver, en casa de Jimé alguien Ya, decida ya usar todo, el micrófono. Bien. Bueno, ya. ¿Les habías levantado la mano? ¿Quién? Elías, me pareció que levantó la mano. Pero creo que no. ¿Alguna otra duda? Iván, Lupita, Tío Juan, Elenita, Tona, Steve, César, Jimena. Aquí yo, Adelante. la oración del credo dice que vendrá y juzgará a vivos y muertos. ¿Cómo es eso? Yo quiero responder esa. Bajen sus volúmenes. Ajá. Ya, creo que ya lo tengo. Pues ahí Lupita se refiere a, como este mensaje se ha compartido por más de 2000 años, pues la gente, la esperanza de vida pues no es tan alta, entonces ya ha muerto mucha gente que ha recibido este mensaje. Va a juzgar a vivos y muertos porque pues todo viene desde el pecado original. Una vez que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, pues trajeron condenación al mundo. En ese momento el pecado entró y como Dios es puro y santo, no puede tener convivencia con el pecado, por así decirlo, no tiene comunión con el pecado. Entonces, por eso fue que pues hubo este distanciamiento y con el pasar de los años, Dios ya tenía un plan para que su creación pues llegara a Él. Entonces, a través de muchos profetas y a través de muchos años, este mensaje llegó, pero antes tenían que hacer sacrificios y tenían que hacer expiación de pecados. En el momento en el que llega Jesús, al no cometer pecado alguno en toda su vida, Él murió y derrotó a la muerte, y en ese momento fue cuando este velo se cayó, se rasgó, se rompió, y nosotros podemos acercarnos de nuevo a Dios. Entonces, el regalo de la salvación es eso, la vida eterna, y esto significa que una vez que nosotros moramos, pues pasamos, el ser humano es un ser tripartita. Ay, es que esta respuesta tiene muchas vertientes. El ser humano es un ser tripartita, es cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo es el que perece, el cuerpo es el que se enferma, el cuerpo es imperfecto. Entonces es el que muere. Después, una vez que esto pasa, el Espíritu de Dios regresa con Dios. Si en algún momento de tu vida has sentido que Dios te habla, no sabes cómo explicarlo, es el Espíritu de Dios que habita en ti, al haber hecho el soplo al momento de nuestra creación, pues nos llenó con su espíritu, nos dio espíritu, y esta parte regresa a Dios, y lo que queda es tu alma es eterna. Entonces, el regalo que nos ofrece Jesús de la salvación es que nuestra alma pasa a morar toda la eternidad con Él. Entonces, cuando se refiere a que serán juzgados vivos y muertos, es esto: en el momento en el que Jesús venga a lo que mencionaba mi tío César, a gobernar en este mundo, pues los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero, y después los que, si nos toca a nosotros, los que vayamos, nos va a tocar ser arrebatados y ser juzgados por lo que comentaban de haber recibido a Jesús en nuestro corazón y reconocerlo como único Salvador. Al haberle entregado nuestra vida, pues ya pasamos a formar parte de su familia, y pues ya seremos juzgados por haber
haberlo reconocido o no haberlo reconocido. No Vivos o es muertos. por los pecados. ¿No te va a juzgar por los pecados? Sí, pero esta parte también de entregarle tu vida es que ya tenemos perdón de pecados, que ya no tenemos que matar un corderito, ya no tenemos que hacer nada más. Únicamente, pues reconoces tu pecado delante de Dios, reconoces que lo has ofendido, lo has lastimado, reconoces tu pecado, te arrepientes, pero te arrepientes de corazón, porque son dos sentimientos diferentes, el arrepentimiento y el remordimiento. Cuando sientes remordimiento, te sientes mal por lo que hiciste, pero lo vuelves a hacer. Y cuando te arrepientes, cortas de tajo con eso. Entonces, una vez que tú te arrepientes de tu pecado, Dios es tan bueno que te perdona. Entonces, Él ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y justamente como ya Jesús murió en esa cruz para el Gracias. perdón de los pecados, ya esos pecados, esa cuenta ya fue saldada. Correcto, fue saldada ya esa deuda. Fue pagada con sangre esa deuda, entonces ya no hay pecado alguno. Así es. ¿Alguien más? Qué silencio. Y cuando hay plática, no, ahí están, hable y hable. Al parecer hemos sido muy claros con nuestras respuestas. Los temas que hemos dado. Iván, ¿alguna otra duda? ¿Alguien más? Digo, no nada más ellos. ¿No? Yo sí tenía una, pero estoy pensando, déjenme recuerdo cuál era. Yo sí tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de iglesias? Porque hasta el día de hoy cuando me preguntan a qué tipo de iglesia voy, yo solamente digo, pues a la de Alducin. Evangélica, pentecostal, presbiteriana, son 7 me parece, pero no, la verdad es que nunca he sabido. Es un tema bastante largo. Pero, pues si me dices nada más cuáles son, o sea, creo, por ejemplo, creo que evangélica es como los que se dedican a compartir el mensaje de salvación de Cristo. Pentecostal me parece que son los que como que exaltan Predican el los Espíritu primeros 5 Santo libros. y hacen como todas estas cosas de que se desmayan y les dan toques en el suelo y la presencia del Espíritu Santo y hablan en lenguas y todo eso. Los presbiterianos, no, hasta ahí me quedo. No sé si alguien sepa. La pentecostal creo que es los que hablan en lengua, ¿no? Ajá, los que hacen como del Espíritu, bueno, se enfocan al Espíritu Santo y es como 100% Ahí me quedé Espíritu también Santo. yo. Sí. Pues son diferentes corrientes y creo que sí estaría bueno investigar un poquito. A lo mejor que fuera un tema que no lo dé nadie en general, sino que todos lo investiguemos y podamos platicar qué fue lo que encontramos, ¿no? Pues sí. ¿Alguien sabe al menos cuántas iglesias son? Yo Sí, sé son que son 7. 7, ¿sí? Ah, ok. Sí. Y es evangélica, pentecostal, presbiteriana y hasta ahí me quedo. ¿Del séptimo día o esa es una secta? Bautista también. Ah, bueno, ese es el nombre. Ah, Son no, mormones es otra religión. No, también se consideran cristianos. Ah, ¿también? Sí. Ah, mira, Gabo sabe más que yo. Pero, por ejemplo, la iglesia También está la mormona protestante. la iglesia mormona es parte de las 7 iglesias que menciona Cesarín. Sí. Oh, eso no sabía. Aunque están muy desviados del tema, tratan de vivir
supuestamente como nosotros. No toman, no tienen vicios, pero pueden tener varios matrimonios. Y es legal. ¿Cómo que quieres ser mormón, Gabo? Bueno, de hecho yo tuve un compañero que era mormón y obviamente me dijo que no podían tener ¿Otro matrimonio? otro matrimonio. Pues quién sabe, habría que investigar. ¿Quién habla así? Es Gabo Leitas, que está aquí enfrente de mí, pero atrás de la cámara. Es que estoy haciendo un drama. Está haciendo su tarea todavía. Sí. Pero estoy escuchando. ¿Nadie más entonces? ¿Hemos terminado por hoy? Creo que sí. Bueno, pues entonces es momento de decir adiós. Y muchas gracias, gracias a todos los que contestaron, aportaron sus conocimientos y nos sacaron de dudas. Sergio, Yo tengo tienes una pregunta. Serge, venga. ¿Por qué siempre decimos que tenemos que tener la cobertura de tu pastor como iglesia? Cuando Cuando es supone Jesús que nuestro pastor. Jesucristo es el que ha cubierto nuestra cobertura y nos ha limpiado de todo pecado y lo ha hecho de una vez y para siempre. Y creo que pues Él es el único que tendría que tener cobertura sobre nosotros. Mi papá dejó ese legado escrito todavía. Tengo por ahí un documento de Word que me pidió que le ayudara sobre si era correcta la cobertura pastoral. Déjenme lo investigo y se los voy a compartir, porque por ahí dejó algo. Fíjate, Serge, que yo en la iglesia en la que me congregaba con Daniel, siempre peleaba lo mismo, porque como que, pues yo decía, o sea, sí está bien como que pertenezcas a una sola comunidad en donde crezcas, te desarrolles, compartes y todo, pero justamente yo así como que, no, es que él no es tu pastor es tal, no, es que tu pastor. Yo decía siempre les respondía como que, pues Jesús es mi pastor. O sea, ni el Dusi, ni Daniel, ni nadie más. Pero pues sí es buena pregunta. Investígate eso, Steve, y compártenoslo. Yo lo que pienso, en mi experiencia, esto es como los reencuentros o el encuentro con el Señor. Para mí, cuando lo recibes por primera vez, ya es para siempre. Ya no tiene por qué haber el encuentro o el reencuentro. Eso para mí no existe. Y la bendición pastoral, pues es como si un hermano más orara por ti. No tiene mayor profundidad, aunque muchos lo hacen hasta en hebreo, pero la cobertura la tenemos diario y tiene toda la razón Sergio. El Señor es bástate en mí, por eso lo dice en su palabra, y no necesitas de nada ni de nadie más. Así es. Y me voy a contestar un poquito eso. Yo a lo mejor tengo también una teoría que decir que, bueno, el pastor de la iglesia a la que tú asistes, a lo mejor con eso quiere decir que pues él es el representante ante Dios de esa grey y él tiene que dar fe y testimonio de todos los congregados ahí. Yo creo que por ahí lo dice, pero Yo leí, ahorita que dices siempre ha sido eso, también mi conflicto con eso. sí, ahorita que dices eso, Serge, me recuerdo que yo un día leí un libro de Charles Spurgeon, que es un predicador del siglo, creo que 15 o no sé, muy antiguo, y al final los pastores, perdón por la tos, al final los pastores sí tienen esa responsabilidad sobre su rebaño, ¿no? Sobre sus congregantes. A lo mejor por ahí va el tema de la cobertura, porque justamente, y estoy citando a Charles Spurgeon, no a la Biblia, justamente decía que esos pastores como que se dejan corromper y dejan llevar a su iglesia literalmente al matadero. O sea, que la responsabilidad del pastor es tan grande que si ellos fallan, literalmente su iglesia va con ellos al matadero. Voy a buscar esa frase y te la voy a mandar después. Y quizás por ahí vaya el concepto de la cobertura, ¿no? Porque yo pienso, pero no sé bíblicamente, yo estoy hablando del libro de Charles Spurgeon, que creo que es un muy buen predicador y de los duros de hace muchos siglos, unos varios siglos atrás, pero justamente hablaba de eso, entonces yo creo que a lo mejor va por el tema de que, pues si tú andas
como una oveja brincando de corral en corral, tu pastor ya no tiene cuidado de ti, porque andas de un corral en otro corral. Así es como ahorita en mi mente lo estoy imaginando. Y quizás por eso sea tan importante para los pastores que estés bajo su cobertura, bajo su cuidado, por la responsabilidad que tienen como pastores. Pienso, ahorita vino esa idea a mi mente, no sé, Pues sí, a lo mejor puede ser esa la opción. creo. Pero no para que veneres al pastor, porque mi pleito en esa iglesia a la que yo iba, que ustedes conocen perfectamente, es que los congregantes hasta le decían papá al pastor, a Daniel, y yo me enojaba muchísimo porque decía, no manchen, o sea, eso es antibíblico y la palabra de Dios dice eso, que no le puedes llamar a nadie más papá, pues, o sea, qué locura. Sí, bueno, pero eso es ignorancia, eso es confusión. Claro, Y nada más. claro. Digo, quien ya está bien cimentado en la palabra y como preguntaban cómo yo sé, es simplemente que te redarguye el Espíritu Santo, te empieza a entrar la curiosidad, empiezas a leer la Biblia y cada día quieres saber más y más. Ahí quiere decir que el Espíritu del Señor te ha tocado y lo que quieres es saber, enterarte. Conocerlo. Obviamente, como bebé, leche y miel y después irás por la carne para tener mayor conocimiento. Pero ahí es cuando uno se da cuenta que el Señor ya tocó tu corazón y ya te llamó. Esa es la forma, esa es la manera, cuando se tiene esa necesidad, esa hambre de Él. Y en la cuestión de la pastoral, es para mí circunstancial. No sé si han visto un video muy famoso del rapto, que hay tanta fe en esa iglesia que llega el rapto, se van todos menos el pastor. Desde ahí como que te quedas pensando en que tu relación es personal con el Señor, Claro. tu fe es dirigida solamente a Él y no importa que tengas al teólogo más importante, al mayor conocedor de la Biblia, si no tiene fe. Así es. La fe es la que te va a salvar individualmente. Gracias. Muchas gracias a ti, Cesarín. Y Lupita, por si escuchaste el comentario que hablaba de leche, miel y carne y todo eso, es porque en la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y hace referencia a que debemos consumir el alimento espiritual o la palabra como los bebés, empezando por la lechita, ir madurando, como las etapas del bebé, hasta que ya eres maduro, ya tienes tus molitas y ya puedes masticar la carne y digerirla. Porque si de pronto hoy dices, oh, yo soy cristiano y mañana me dan un estudio de Apocalipsis, a lo mejor mi madurez, mi condición humana me va a hacer salir corriendo o me va a caer pesado como darle a un bebé un bistec. Por eso la Biblia nos dice que el alimento es la palabra, es los versículos que estudiamos día a día y que debemos consumirla como lechita, pero tampoco nos podemos quedar en consumir solo lechita toda la vida. Tenemos que llegar a ser maduros en la fe. Adelante, Iván. ¿La fe solamente es a Dios o puedes tener la fe a una persona o a otra cosa? La fe es una acción. Si tú buscas el significado de la palabra fe, la fe es una palabra que la puedes ocupar en todo. Es una acción. Es la acción de creer en algo que no puedes ver. Por eso incluso los juzgados o los abogados hacen actos de buena fe o dan ¿qué dan? Fe de los actos, algo así. Fe de los actos, ajá. Fe y legalidad de los actos y cosas así. Y hay mucha gente que tiene fe, que cree en, no sé, en otras cosas, en otros dioses, incluso dioses con minúscula. Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en santos, en santería. Su fe, su creencia, la tienen puesta en eso, porque la fe es una acción. Entonces, aquí de lo que nosotros platicamos o de lo que nosotros predicamos es poner nuestra fe en Jesucristo, en Dios, a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Ok, o sea, pero sí podemos, o sea, aparte de tener la fe en Jesucristo, no me refiero a fe a otros dioses, o sea, fe, o sea, ¿cómo te digo? O sea, no es una blasfemia decir ten fe en que, no sé, ten fe en mí o cosas así, o sea, o sí. Pues es como cree en mí, confía en mí.
Maldito aquel que confía en el hombre, dice la Biblia. Refiriéndose a que pongas tu fe como yo a lo mejor yo tengo la fe de la provisión de mi casa puesta en los ojos de mi esposo y no en que la provisión viene de Dios. Eso es abominación, porque la Sí, ya. provisión en mi casa viene de Dios. ¿Steve? Ok. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Y Éxodo número 20 te aclara todo eso. Cuidado con el dulce, César. Steve, creo que alzaste la mano, pero estás en mute. No, era mi dedo. Ah, pues creo que ya, ¿verdad? Ahora sí. I think so. Sí, y Éxodo número 20, Iván, Éxodo número 20 en el Antiguo Testamento, léelo y ya lo analizas. Ok, César, gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, pues no sé si alguien me quiera, no a mí, sino alguien quiera compartir o hacer la oración de despedida. Ay, por amor a Cristo, alguien que se anime. Jimena, tú que has estado tan callada, ¿puedes por favor orar para despedir la reunión? Venga, Juanito. ¿Quién? ¿Yo? Sí, porque Lupita. yo creo que no. Espera, es que van a abrir la puerta. O tú, Lupita. Yo no sé cómo. Pásale, Jimena, espérenla. Ok, Jimena, entonces. Pero que la esperemos porque algo pasa. Porque están llenando su acordeón. ¿No? Ah, salió. ¿En qué van? No, está esperando al final la oración para escribir. Nadie se anima. Bueno, si Jimena anda muy ocupada, alguien más, Cochi, Serge, César, No puedes decir Tona, tú nunca hablas, Tona. de la reunión. ¿La está dando Juan? No, yo no estoy dando nada. Elenita. Yo porque no puedo ver ni... No, si no vas a ver, es hablar. Oigan, orar es una bendición. Espera, esta estaba esperando Iván. A ver, yo digo una pero chiquita. A ver, mi tele no. Ábrela. Está abierto. A ver. ¿Ya? Ya, adelante. Bueno, Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste reunirnos, que fue de mucho alimento, conocer las dudas que nos llaman de repente, pues, nos llaman la atención. Gracias por la vida de todos los que estamos reunidos. Pido sanidad para todos los enfermos. Pues que Dios nos permita pasar una noche tranquila y pues vernos mañana otra vez. Bendiciones para todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, familia. Jimena hizo mute y unmute, entonces creo que eso ya es un ya no. Pero bueno, muchas gracias. Fue una buena
una buena sesión de preguntas y respuestas. Salimos de algunas dudas todos, porque yo creo que el día que nos hagamos llamar seguidores de Cristo y dejemos de tener dudas sobre su palabra, o dejar de tener interés por encontrar y conocer más, ese día vamos a estar en problemas. Ojalá, yo oro y pido para que el Espíritu Santo toque sus corazones y que cada día tengan más hambre de su palabra, y que cada día podamos... No, Javi. Es que mi teléfono no se podía. Saludos a todos, bonita noche, cuídense. Dios les bendiga. Es que me saca, creo que ya me sacó mi celular, pero quedará pendiente. Mañana te toca, no, mañana no, el lunes te toca dar la oración inicial, Jimenita. Ok, perfecto. Pues ya te toca tu clase la próxima semana, ¿no? Lunes, ¿no? Porque el lunes estoy ocupado. Así es, está bueno el tema, así es que... Sí, ya lo tenía, pero mira, no tenía internet e iba en trabajo. Muy bien. Me dejaste morir sola, pero te perdiste del basta, que la verdad es que tuvimos que improvisar ahí esa actividad. Hay que repetirlo, estuvo bueno. Estuvo bueno, sí. Muy bien. Pues bueno, chicos, buenas noches, familia, que descansen. Saludos, Dios les bendiga, Buenas bonita noches. noche, buen fin de semana. Cuídense. Bye. Bye. El lunes por aquí. Bye a todos. Adiós.